Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar. Muy bien, nos quedamos en Hechos capítulo 3 y estábamos estudiando el propósito de la señal de la sanidad del cojo en los versículos 3 al 8. Vimos que esta señal era para confirmar delante de los judíos que el evangelio es un mensaje divino y que los mensajeros precisamente son comisionados por el Señor para esa obra. ¿Por qué es importante esto? Entenderlo bien a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que dice la Biblia. ¿Por qué es importante? Bueno, porque así como hay mensajeros del evangelio genuinos, así como hay milagros genuinos en la Escritura, también está la parte falsa. Hay mensajeros falsos, hay falsos apóstoles, hay milagros mentirosos, engañadores. Entonces, por eso es importante estudiar la Escritura para ver la diferencia que existe entre lo verdadero y lo falso. Entonces, la Escritura advierte sobre falsos profetas, falsos maestros. Por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, en los versículos 13 al 15, el apóstol Pablo dice ahí, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, dice la palabra, porque estos son, ¿qué son? Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, no estamos hablando de manera imaginativa, no estamos cayendo en la paranoia cuando decimos que hay falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos evangelistas, porque aquí el apóstol Pablo lo advierte. Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Entonces, si él se disfraza como ángel de luz de tal manera que puede confundir y engañar, pues también los falsos maestros se disfrazan como apóstoles de Cristo, como predicadores del evangelio. Ahora, el apóstol Pablo no se centra en sus características físicas para identificar un falso maestro. Más bien se centra precisamente en lo que tiene que ver con el engaño y, por contrarius sensus, pues con la verdad. Ahí es donde podemos identificar al falso maestro. ¿Enseña error o enseña la verdad? Independientemente de su apariencia física, independientemente del color de su piel, independientemente de su estado social, independientemente de eso, incluso independientemente de lo que sintamos por él cuando lo vemos la primera vez, a primera vista, independientemente de eso, la prueba de ácido está en la doctrina, en lo que predica, en lo que enseña. Entonces, no faltarán falsos maestros que, como se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que algún falso maestro, algún falso apóstol se ponía la misma ropa que Pablo? Pues es imposible, ¿va? No está hablando de un disfraz literal. No había hombres que querían disfrazarse como Pedro, como Pablo, como Mateo, ¿va? Alguno de ellos, no. Al decir que se disfrazan como apóstoles de Cristo, significa que estas personas estaban reclamando la misma posición, la misma autoridad y las mismas habilidades que los apóstoles tenían. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hacer milagros. Hasta nuestros días, hermanos. De hecho, en nuestro tiempo hay más apóstoles que en los días de Cristo. Hoy hacen convenciones apostólicas. Se juntan ahí un montón de hombres que son apóstoles supuestamente.
¿sí? Entonces la gente muchas veces se acerca a distintas iglesias. Ahora mismo hay iglesias reunidas que son hasta 5,000 personas ahí reunidas, 4,000 gentes, porque están ahí porque van a escuchar a un apóstol, a un profeta o a un pastor que hace señales y prodigios o milagros supuestamente. No, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra de Dios. Aferrarnos, porque dice Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que aferrarnos a la palabra, porque debemos procurar con diligencia no ser avergonzados en el uso de las Escrituras. Antes que las señales, hay que aferrarnos a la palabra. ¿Cuál es el problema entonces de muchas personas y de muchos creyentes? Bueno, precisamente ese, que no es que no haya religiosidad, sino el problema es que hay falta de conocimiento. Ese es el problema, la falta de conocimiento. Hay mucho analfabeta espiritual, no solo en el mundo sectario, sino entre las iglesias de Cristo hay mucho analfabeta. Y ya lo dijo el profeta Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces es lo mismo que puede destruir hoy en día una iglesia. Hay iglesias que ahora mismo están siendo destruidas o están siendo arrastradas lejos de Dios, aunque sean en gran número, aunque tengan una membresía muy grande, aunque tengan mucho dinero en la ofrenda. Hay iglesias que están siendo arrastradas fuera del camino de Dios precisamente por falta de conocimiento. Porque se enseñan cosas que la Biblia no autoriza o porque el predicador ya se cansó de las verdades de la palabra y quiere ahora filosofar, quiere ahora aparentar inteligencia, parecer intelectual, ¿verdad? Llevar a los hermanos hacia otra esfera de conocimiento superior a la que siempre se ha tenido, a salir de lo tradicional, dicen ellos, para ir a ¿qué? A algo nuevo, algo moderno, algo que se oiga distinto, ¿verdad? Que se oigan creativos, y con eso arrastran. Y los hermanitos que están oyendo esas predicaciones, pues no se percatan porque no tienen ¿qué? Conocimiento, ¿verdad? Son ciegos guiados por otros ciegos. Entonces el apóstol Pedro, aquí en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro y Juan no están buscando espectáculo. No es que llegaron y vamos a hacer milagros para llamar la atención. No están haciendo un espectáculo. Más bien su fidelidad los llevó al lugar exacto en la hora precisa para que Dios fuese glorificado a través de la obra que ellos llevaban a cabo. Y esto sucede, hermanos, porque cuando la iglesia se dedica a orar y a proclamar la verdad, el Señor hace el resto. La iglesia de Cristo en Rivera Luna debe preocuparse por orar y por hacer lo que Dios manda. El resto lo hace Dios. Pero ustedes piensan, dicen, no, tenemos que hacer nosotros. ¿Y quién lo va a hacer junto con nosotros? Nadie, nosotros lo vamos a hacer. No, porque nos vamos a frustrar. Nos vamos a sentir impotentes, hermanos. Miren, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué sería David sin Dios? Precisamente cuando se enfrentó al gigante. ¿Qué sería David sin Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo sería la historia si David llega nada más confiando en sus habilidades? Bueno, él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, que todo lo que David estaba haciendo, lo estaba haciendo por el respaldo, por la voluntad del Todopoderoso. ¿Qué hubiera sido de Daniel mientras estaba en el foso de los leones sin Dios? ¿Qué hubiera sido de Sadrach, Mesach y Abednego en el medio del horno de fuego sin Dios? Pues se hubieran quemado. Daniel hubiera sido devorado por las bestias hambrientas. Y David
hubiera sido aplastado con un manazo de Goliat. Y a veces nosotros, lamentablemente, tomamos esa actitud, como si no tuviésemos Dios, como si no hubiese un Dios verdadero que nos respalda. Entonces, ¿qué hacemos? Si usted fuera David sin Dios, ¿se atrevería a enfrentar al gigante? Bueno, ¿qué hizo Saúl y qué hicieron los otros? Ahí estaba el gigante gritando, arengando, gritándole toda clase de improperios a ellos y al Dios verdadero. ¿Y qué hacían los de Israel? Nada, decían, no, ¿quién se va a poner con esa cosa? Estaban muertos de miedo, hermanos. Y a veces las iglesias ahora no hacen la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, es que el método que usamos no funciona. Es que ya la modernidad nos alcanzó y estamos pues fuera de base, ¿verdad? Tenemos que buscar otras maneras de llegar a la gente. Tenemos que buscar maneras atractivas para llegar a las personas porque ya es otra sociedad, es otra cultura, es otra manera de pensar y lo que hemos hecho en el pasado ya no funciona ahora. No, hermanos, así no funciona. O me van a decir ustedes que Daniel utilizó herramientas tecnológicas y modernas para librarse de los leones. O me van a decir que Sadrach, Mesach y Abednego traían una ropa especial o alguna crema especial para que los librara del fuego. No. Ni tampoco David. E incluso a David le quisieron poner el armamento o la ornamenta del soldado y dice que pues no le quedaba, no se podía mover. Dijo, no, quítenme todo esto. Y con toda razón, hermanos, se lo podía quitar. Porque él no iba a vencer al gigante. ¿Quién lo iba a vencer? Dios. Ustedes tienen que armarse con el mismo pensamiento. ¿Qué son Pedro y Juan sin Dios? ¿Qué son? ¿Qué son Pedro y Juan sin Dios? Nada. ¿Qué es Pedro? ¿Un pescador común y corriente? Nada. Pero cuando ellos, fíjese los elementos, oran, hacen lo que Dios les manda hacer, ¿el resto quién lo hace? Es decir, ¿fue por el poder y la piedad de Pedro que el cojo se levantó? No. Pedro podía hablar, Pedro podía caminar, Pedro podía decir, hey, traemos la palabra de Dios, pero lo que Pedro no podía hacer era levantar al cojo. Eso no lo podía hacer Pedro. Eso lo hizo Dios. Porque el Señor les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Les dijo eso. Esa era la voluntad de Dios. Ser testigos, testificar, compartir, predicar, enseñar, instruir. Pero también les dijo, ¿qué cosa? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Ven los elementos? El Señor y la iglesia. Toda la cuestión de la obra que hacen aquí se va a determinar por esa ecuación bíblica. ¿Dios está aquí, sí o no? Esa es la cuestión. ¿Tienen a Dios o no? ¿Tienen mandato? ¿Tienen obra? Ahora, si ustedes no hacen la obra, si ustedes no hacen lo que Dios les dice, entonces no hay Dios aquí. Porque ¿quién se atrevería a enfrentar al gigante? Alguien sin Dios no se enfrenta al gigante. Ni loco. Pero alguien con Dios, por muy insignificante que sea y debilucho y flaco y lo que usted quiera, se enfrenta con el gigante. ¿Por qué? Porque él no lo va a derrotar. ¿Quién lo va a derrotar? Dios lo va a derrotar. ¿No? ¿O estoy mal? ¿O estoy equivocado? ¿Quién en su sano juicio va y se para con el cojo y le dice levántate y anda sin Dios, sin poder? ¿Sabe por qué yo no lo hago? Porque yo no tengo ese poder. Si yo lo tuviera, ahí andaría en el hospital, diciéndole a todos, a los que están en las camas, a los que están enfermos de cáncer y todo, eso, levántate y anda, vete a tu casa, dale, vámonos, ustedes también, vámonos, fuera, en el nombre del Señor, fuera de aquí. No lo hago porque no tengo ese poder.
Nadie en su sano juicio haría algo así. Nadie en su sano juicio, miren, ni los pentecostales, ¿por qué no van a los hospitales? Esos profetas que dicen que tienen milagros, ¿por qué no van ahí? No, porque ellos van a sanar en el ambiente ya organizado y preparado para que parezca que hay milagros. Entonces nadie en su sano juicio va y se para frente al gigante y dice, yo peleo con él. Así nomás por puro valor. No, David fue a enfrentarse al gigante porque Jehová venía con él. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nadie en su sano juicio rodearía una ciudad inconquistable como Jericó. Jericó era una ciudad inconquistable, hermanos. ¿Y quién se atrevió a sitiarla? El montón de esclavos que traían chivas, vacas, borregos, puro esclavo, puro agricultor, puro albañil. Ni armas traían, ni arietes traían para de perdida hacer derrumbar o hacer vibrar las murallas de Jericó. ¿Quién en su sano juicio? Y efectivamente, cuando Israel sitió Jericó, los de Jericó, ¿qué cosa? Se reían de ellos, ¿verdad? Porque nadie en su sano juicio, y menos en esas condiciones, sin ejército, sin armas, sin la tecnología necesaria, nadie en su sano juicio se atrevería a sitiar esa ciudad. Pero lo que no sabían los de Jericó, y que sí sabían los hebreos, es que alguien venía con ellos, que es más poderoso que los arietes, que es más poderoso que cualquier ejército, y ese es Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron lo que Dios, ¿qué? Les dijo, vayan, rodeen la ciudad 7 veces. Al séptimo día hagan esto y esto y esto. Y eso fue lo que hicieron ellos. Rodearon la ciudad 7 veces, hicieron lo que Dios les dijo y entonces Dios hizo el resto. Dios tumbó las murallas de esa ciudad. Entonces, ¿qué les dijo Dios a ustedes? ¿Qué hicieran? Algo les dijo, ¿no? Algo le dijo a esta iglesia que hiciera. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hacer lo que Dios, hermano, es que somos débiles, es que somos muy poquitos, es que estamos viejitos, es que estamos enfermos, es que esto, que lo otro. Bueno, ¿y cómo estaba David? ¿Y cómo estaba el pueblo ante Jericó? ¿Cómo eran? ¿Qué eran? ¿Qué era el pueblo, hermanos, ante esa ciudad? ¿Qué era? Nada. Un montón de chiveros, albañiles. No representaban, humanamente hablando, ninguna amenaza, como David. Si usted viera a David, hermano, cuando iba a enfrentar al gigante, usted lo viera. Hasta sus hermanos lo regañaron. Le dijeron, ¿pero qué andas haciendo aquí tú? Vete de aquí. ¿Por qué estás loco tú? No, nadie se imaginó que este hombre le iba a cortar la cabeza al gigante. Nadie, porque el gigante era un guerrero. Un hombre experimentado en la batalla. David era un pastor. Un pastor que tocaba el arpa. ¿Ven? Ahora me explico. ¿Ven ustedes? Ustedes pueden decir que somos débiles, somos poquitos, tenemos poca ofrenda, estamos enfermitos. No vamos a poder, ¿cómo no? Dios hace el resto. Usted nada más haga lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando usted hace lo que Dios le dijo que hiciera, entonces Dios hace el resto. Pedro y Juan, ¿qué les dijeron? Me seréis testigos. Y ellos fueron a hacer lo que Dios les dijo. Oraron. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Practicaban la oración. Hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y Dios hizo el resto. Lo que hoy en día se requiera para que nosotros hagamos la obra, bastará con que cumplamos lo que Dios nos dijo que hiciéramos y el resto lo hará Dios. El resto es asunto de Dios. Ahora, esto no es demagogia. Esto que le estoy diciendo es porque lo he vivido en carne propia. Yo he hecho nada más lo que Dios dice que yo haga y el resto lo hace Él. Y es cierto, eso es verdad. Entonces Juan, van, hacen la obra. ¿Cuál es el resultado? Versículos 9 al 10. Y saltando, vea. ¿Quién está saltando? ¿Pedro y Juan? No, el cojo. Y saltando, se puso en pie y anduvo.
Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto porque le había sucedido, por lo que le había sucedido. Vean, la gente estaba, ¿qué? Vuelta loca, hermanos. Y si ustedes hubieran estado ahí, igualito estuvieran igual. Y yo también. Si hubiera visto a ese cojo que tiene toda la vida ahí postrado pidiendo limosna, pues yo me hubiera asombrado también. El cojo entra al templo saltando, alabando a Dios. Todos le reconocen, se llenan de asombro. El milagro no fue un acto de compasión aislado, hermanos. ¿Qué fue el milagro entonces? Fue un megáfono divino. Dios sacudió al pueblo para que prestara atención al mensaje que vendría. Las señales no eran para entretener, no era una campaña de sanidad divina, porque si hubiera sido una campaña de sanidad divina, entonces muchos enfermos hubieran sido sanados, pero nomás fue sanado uno, nada más uno, no era entretenimiento, no era para satisfacer al que se acercaba a curiosear, no, sino que era un llamado de atención a los judíos incrédulos, porque los judíos eran incrédulos, tenían su religión, tenían sus tradiciones, así que si les hablase el evangelio, pues ¿qué les iba a importar el evangelio? Teniendo su religión y creyéndose ellos el pueblo de Dios. Pero cuando vienen Pedro y Juan que hacen esta señal que no puede ser negada, el pueblo se llena de asombro y entonces están listos para, ¿qué? Para escuchar el evangelio. En otras palabras, el milagro fue el instrumento para abrir la tierra, el arado para abrir la tierra, ¿sí? Y entonces así poner la semilla. La señal confirma la palabra y la palabra explica la señal. Dios abre oídos con poder y los lleva cautivos a la verdad. Y eso fue lo que hizo con el milagro. Pedro, fiel a su costumbre, aprovecha la oportunidad al aire libre, en las calles de Jerusalén, predica a Cristo. Predica a Cristo. Y esa predicación será el tema que viene en los versículos siguientes. Ahí se va a enfocar el escritor. Ahora sí, volvamos al principio. ¿Por qué ocurrió esto? Hechos 3, 1 al 10. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque dos hombres fueron unánimes y fieles en lo poco. Para que la iglesia aquí funcione, tienen que ser unánimes y fieles en lo poco. Pero si no son unánimes, entonces no funciona, hermanos. Hagan de cuenta que cada uno de ustedes va remando aquí. Esta iglesia es como una canoa. Y a cada miembro de esta congregación le toca un remo. ¿Qué pasa cuando nada más, vamos a decir que van unos 10 en el remo, en la canoa? ¿Y qué pasa cuando 5 no están remando? Pues se hace pesado, ¿no? Los que van remando se cansan porque van cargando ahí peso muerto. ¿O qué pasa si todavía a uno se le ocurre remar para el otro lado? ¿Sabe qué sucede? Pues en lugar de que la canoa avance a una dirección, empieza a dar vueltas. Empieza a dar vueltas nomás. No avanza. La iglesia no avanza y nomás está dando vueltas. El domingo viene, se cantan alabanzas, se predica la palabra, tomamos la cena del Señor, le damos gracias a Dios, ofrendamos la clase y toda la cosa. Y así seguimos el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo. Así pasa 1 año, 2, 3, 4, 20, 30 años y nomás estamos dando vueltas, Y Dios dice, pues a ver a qué horas. A ver a qué horas arrancan. Yo ya di todo lo que tenía que dar, dice Dios. Ya les di la provisión del perdón de los pecados, les di el poder del evangelio, les di la palabra, les di todo lo que necesitan para hacer la obra y ustedes nomás dando ¿qué? Vueltas, y así 20 años, ¿verdad? 10 años ahí nomás dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sí? Entonces hay que agarrar el remo. Cada miembro de esta congregación tiene que poner manos a la obra en lo que le toca.
Hay que ser fieles en lo poco. Hay que ser fieles en lo poco, como Pedro y Juan eran unánimes, ¿no? ¿No dice el texto? Dice el texto, Pedro y Juan subían ¿qué? Juntos. Unánimes. Y todos lo hicieron juntos. Todos. Vea lo que dice el versículo 4. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué le dijo? Dijo, mírame. Dijo Pedro, mírame. No. Dijo Pedro, míralo. No, ¿qué dijo? Míranos. ¿Ven? Actuando como un solo cuerpo, actuando como una sola persona, míranos. Entonces ellos fueron unánimes y fieles en lo poco. El que es fiel en lo poco, ese agrada a Dios. Ese agrada a Dios. No buscaron gloria ni experiencias místicas, simplemente obedecieron lo que Dios les había dicho. Me seréis testigos. Y ellos fue lo que hicieron. Si anhelamos ver a Dios obrar entre nosotros, debemos empezar con lo mismo: unidad y fidelidad. Eso es la meta, hermanos, de ustedes aquí en esta congregación y en toda congregación de Cristo. Esa es la meta. Para empezar a dar pasos hay que estar unidos, pero cuando están unidos no se puede. Es que queremos ir para allá, sí, pero los miembros, algunos andan por acá, por acullá, otros no saben ni dónde andan, otros no tienen, son indiferentes. Si la iglesia avanza o no avanza, pues qué me importa. No, todos tienen que tener el mismo sentir, la misma visión, la misma meta, el mismo sacrificio. Y entonces la iglesia comienza a dar pasos. Unidad en la misión. Hay que ser unidos en la misión. Fidelidad en lo esencial, en la palabra, en la escritura. Estamos agobiados con incontables actividades que queremos hacer, porque queremos con nuestras propias fuerzas ayudarle al evangelio a que funcione. Pero el evangelio no necesita ayuda. No necesita ayuda el evangelio. Pero eso es lo que a veces nos ocupamos a hacer. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un coro, hermanos. Un coro. Vamos a regañar. Vamos a regalar tortas. ¿Para qué? Para que la gente se acerque. Vamos a regalar pastillas, medicamentos, lentes gratis, comida a la gente. Vamos a quien necesite un abogado, vamos a poner un abogado. Aquí ofrecemos hasta consejería, psicología y toda la cosa. ¿Para qué haces todo eso? ¿Por qué haces todo eso? Pues para atraer gente, para llamar la atención, para que se acerquen las personas. Sí, pero esa no es la obra de Dios. El evangelio no necesita ayuda, el evangelio es poder ya. En sí mismo es poder, ¿o no? El evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios, ¿no? Ahí está. No necesita tortas, no necesita payasitos, no necesita ventrílocos, bailarinas, coros, etcétera. Ya el evangelio es poder. ¿Qué falta? Unidad en la misión, es lo que falta. Fidelidad en lo esencial. Entonces, seamos unánimes en la misión para cumplir lo que el Señor nos ha encomendado. Si lo hacemos, el Señor va a hacer ¿qué cosa? El resto. Pero hay que hacerlo, hermanos. Que no quede ahí como un buen deseo, como algo ideal que podríamos alcanzar. No. Que sea algo que realmente cambie, transforme nuestras vidas. Ahora bien, en Hechos capítulo 3, dice la Escritura, Hechos capítulo 3, versículo 11, en adelante dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo pues Pedro, respondió al pueblo: varones israelitas,
¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, Pedro va a aprovechar la oportunidad que les dio la sanidad del cojo para predicar la palabra de Dios. ¿A quién está hablando Pedro? Es importante eso. ¿A quién? ¿Verdad? ¿Para quién? Vean lo que dice. Cuando sucede esto, dice el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, vea, varones israelitas. Pedro se dirige ¿a quién? A los hombres. ¿A todos los hombres? No. A los varones que son israelitas. Es decir, Pedro está predicando solamente, o al menos en su idea, acuérdese de lo que ya estudiamos dentro de la cultura del apóstol Pedro, cómo ignora a las mujeres. Pedro ignora a las mujeres, ¿verdad? Desde un principio, desde Hechos capítulo 2. Varones judíos, varones, siempre está varones, y las mujeres, ellas ya van ahí metidas en el paquete. Él dice varones, ahí van metidas las mujeres y los hijos, van metidas en el paquete. Y aquí vuelve a hacer lo mismo, varones israelitas. Se dirige a varones, pero a varones israelitas. Entonces, ¿por qué hace esto? Bueno, dice la Biblia que en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que tal vez es un texto que ustedes conozcan bien, que la Biblia es clara y puede ser entendida por cualquier persona, sean judíos o sean gentiles, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia no es exclusiva para judíos o para gentiles. Cada pasaje de la Biblia hay una enseñanza para nosotros. Hay instrucción, hay corrección, hay una convicción de pecado que logra la palabra. Sin embargo, tenemos que tomar todo en su debido contexto. Toda la escritura es inspirada y toda la escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, pero nunca debemos ignorar el contexto de cada parte de la Biblia. Eso es muy importante. Hay gente que dice, hermanos, hay que hacer esto porque es la voluntad de Dios. Ay, pero el contexto, no, toda la Biblia es para nosotros. No es cierto. No, espérese un momento, no se acelere. Es que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces sirve para todo. No, tranquilo. Cada parte en su debido contexto. Tranquilo, así no se aplica la escritura. Por ejemplo, ¿cuántas de esas personas que dicen todo es para nosotros, los vemos practicando las leyes de Levítico, por ejemplo? Que tomen las leyes de Levítico para aplicarlas a su vida o para aplicarlas a su casa, para sacar las leyes y aplicarlas. No, yo puedo predicar de Levítico y puedo extraer ¿qué cosa? Lecciones prácticas, pero no puedo aplicar las leyes de Levítico. Eso no se puede, porque Levítico, ¿para quién se escribió? ¿Alguien sabe? ¿Más que los judíos? Para los sacerdotes. Es un libro exclusivo para
los sacerdotes. Pero yo puedo como cristiano extraer lecciones prácticas, ¿verdad? Pero no puedo aplicar las leyes. No puedo tomar las leyes y adjudicármelas, ¿sí? Entonces debemos tener ese mismo tipo de cuidado con cualquier libro de la Biblia, hermanos. Porque la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿a quién se escribió? A la iglesia en Roma. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y así sucesivamente. El evangelio de Mateo va dirigido ¿a quién? A los judíos. El evangelio de Marcos a los romanos. El evangelio de Lucas. ¿Quién da más? No se amontonen. A los gentiles, ¿verdad? En general. ¿Y el evangelio de Juan? ¿No se amontonen? Dije, es que ya dije gentiles acá. El evangelio de Juan, hermanos, va más enfocado a las iglesias que estaban siendo, ¿qué? Afectadas por el gnosticismo. El evangelio de Juan es un golpe al gnosticismo. Quiere golpear al gnosticismo, quiere barrerlo de ahí de Éfeso. Y escribe el evangelio de Juan y escribe 3 cartas para combatir el gnosticismo. Entonces, cada carta tiene su debido contexto. Entonces, cuando yo no considero el contexto, por ejemplo, dice Juan, el que es de Dios no peca. Punto. Caray. A ver, ¿quién aquí no peca? Alguien que diga, yo no peco, hermano, porque yo soy de Dios. ¿Luis? ¿Mano? ¿Hermana? Mano Beto, todos pecan. No sé si me oyó. Yo creo que no. Bueno, si yo me meto en el contexto de Juan, yo puedo decir, yo no peco. En el contexto de Juan. Yo no peco. Lorenzo Luébano, no peco. ¿Por qué? Porque Juan no está hablando del simple acto de cometer un pecado. Juan está hablando de ¿qué? De practicar el pecado. ¿Por qué? Porque había una escuela de gnosticismo que enseñaba que hay que pecar. Hay que pecar. ¿Para qué? Porque lo que es de Dios es el alma, no el cuerpo. Porque la carne siempre pecaba. Sí, pero eso era teología de ellos. Decían, hay que destruir el cuerpo. Hay que abusar del sexo, de la comida, del sueño, de todo. Hay que abusar de todo para que el alma sea liberada. Porque el cuerpo es del mundo, es de la carne, es del diablo. Y por eso creían que Cristo no había venido a la carne. De ahí partía el punto. De ahí partía el punto. Entonces Juan dice, no, el que practica el pecado es del diablo. Tómala, papá. O sea, el gnosticismo llegaba a las iglesias, hermanos. Hay que pecar, no es malo. Practicar la fornicación, el adulterio, la gula, toda esa cosa. Es bueno. No, dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Porque el que conoce a Dios no peca. Entonces, en el contexto de Juan tiene mucho sentido, ¿verdad? Tiene muchísimo sentido. Y luego está la otra corriente gnóstica. Estos son estoicos, ¿no? Estos son, dicen, no, control total. No, nada de que dormir. Mucho sueño es pecado. ¿Sexo? No, señor. Firme. ¿Comida? ¡Ja! Firme. ¿Comodidad? No, quíteme esos cojines de ahí. Póngame una piedra ahí. Es más, ponga vidrio si es necesario. Ellos maltrataban el cuerpo de otra manera. Ellos decían, no toques, no gustes. ¿Y qué hace Pablo? Dice que son ¿qué? ¿No se amontonen? ¿Qué son qué? Hermano, no me dejen morir solo. ¿O no lo han leído? Estamos agarrando
También la verdad dijo de que, pues, siéntense en la roca, pues, se me vino a la mente el faquir. Esa es la idea, hermanos. Los estoicos, ustedes han leído aquí en la Biblia de los epicúreos y los estoicos, ¿no? Bueno, los epicúreos eran hártate de todo, abusa de todo, sexo, fornicación, todo, borracheras, orgías, toda la cosa. Y los estoicos eran todo lo opuesto. Estos eran ascetistas. Maltrataban el cuerpo sin negarle el sueño, hacían largos ayunos, como franciscanos, pues. Andaban descalzos, camas de piedra. Mientras que los epicúreos, no, ellos decían, no, hay que dormir entre las nubes. Ellos decían el placer, no, hay que dormir, atáscate ahorita que hay lodo. Y el estoico decía, no. Esta casa es muy cómoda. Este templo está muy cómodo. Mira, si viniera aquí un estoico de esa secta, mira estos perversos. Pusieron alfombra y tienen cojincitos y bancas y foquitos bonitos. Mira, esto es puro romanismo. Tan como el Papa. El Papa, esos papas que vienen entre la opulencia y la riqueza, son diabólicos aquí. Eso dirían los estoicos. Vendría un epicúreo y diría, hermanos, pues hubieran puesto una alfombra más cara, vamos, ¿qué es esto? Y luego irán las bancas, no, esos cojincillos están todos flacos. Miren nomás. No se alcanzó para un cojín más. Mejor pongamos camas. O sea, el epicúreo iba por darle placer a la carne, mientras que el estoico era por maltratar la carne. Y a los dos los combate la Biblia. Juan se va por el lado de los epicúreos, y el apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad?, en Tesalonicenses, les dice que son mandamientos que a la verdad tienen cierta reputación en culto voluntario. ¿Sí? Duro trato. Que es un duro trato del cuerpo. ¿Qué dice, hermano Luis? Léalo. Tales como Colosenses 2, 21, 22, 23. No manejes, ni gustes, ni toques. Un verso antes de eso, junto con el anterior. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Ajá, fíjese. ¿Y luego? Porque, como si vivieseis en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la... O sea, el último fracasaba. El intento, fracaso. ¿Ya? Porque sí, alcanzaban buena reputación. Usted conoce un hombre que es célibe. Dice, yo soy un hombre célibe. No ando buscando mujeres. Solo me dedico a la Biblia, a Dios, a la oración. Pues usted dice, hay reputación, ¿no? A diferencia de que conoce usted un predicador que siempre anda con una mujer nueva, y en los bailes y en los antros y todas las de usted dice, no, ese es perverso. Entonces acá a un estoico se le tiene como un hombre muy respetable, ¿verdad? Porque siempre anda abstemio, es abstemio, no fuma, no toma, no come carne de puerco, no se da esos banquetazos como ustedes que van y se sientan ahí en las carnotas ahí. Ay, tráigame una hamburguesota así, ¿cómo se llama? Una torta así, este tamaño, así rebosando, así que sale por todo. Dice el estoico, pero ¿qué es eso, hermano? Pues si no somos animales. No van a los buffets, un estoico no va, no, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Y nos verían a nosotros ahí en el buffet, ahí agarrando, échale de este, y échale de este. Y diría, oye, ¿pero qué te pasa? El diablo se te metió. ¿Y qué tengo que hacer? Vete a hincarte de rodillas, a darte unos buenos, con un nopal, y cómete unas hierbas y con eso. Nada más para que no te mueras. Se quedan en hoteles caros. El estoico diría eso. Pero dice Pablo, eso no combate realmente los apetitos reales de la carne, los reales.
Pues si ¿a quién se le ocurrió que comer era un apetito carnal? O sea, metieron el comer a Gálatas capítulo 5, lo metieron ahí. A dormir en un colchón, lo metieron ahí en Gálatas capítulo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son comer carnitas, dormir en colchón, tener mujer. Ahí lo metieron. Y los que practican tales cosas no eran el reino de Dios. No, eso no dice Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5? ¿Qué metió ahí? Así de memoria. Adulterios, fornicaciones, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, blasfemias. Ahí no dice comer carnitas, ¿o sí? No dice. Pero el estoico, eso era en su ideología. Entonces, si yo leo lo que dice Pablo ahí y lo saco de contexto, ¿qué vamos a hacer? Vamos, es que yo no fui a la escuela y vengo y leo. Aquí dice Pablo, no manejes. Ah, caray. No, entonces voy a vender el carro, hermanos. Porque en el carro manejo. O sea, no solo estoy sacando de contexto, sino que no entiendo la palabra manejar. Como unos hermanos allá en Juárez me decían, hace años, hermano, la Biblia habla de ovnis. ¿A dónde le digo? Que no ha leído, hermano. Mire, dice acá. Y se acercaron las naves. ¿Son naves, hermano? Naves. Digo, no, las naves son barcos. Así se les dice, naves. Nos decía el hermano Gregorio allá adelante, que hablaba de los carros, que ya la Biblia hablaba de los carros. Ah. ¿Por qué? Porque me estoy acercando a la palabra, la descontextualizo y la meto a mi contexto, a mi cultura, a mi pobre educación. Y entiendo, aquí dice carros, aquí dice naves. Y como me la paso viendo películas de Star Wars, de naves espaciales, y luego vengo acá y naves, y dice no manejes, no toques. Ay Dios, ¿no toques qué? Pues no toques. Y cada quien le va a acomodar donde quiera, ¿no? Entonces, no gustes. ¿Qué significa no gustes? Y yo que no fui a la escuela, no gustes. O sea que me tengo que ver feo para no gustarle a nadie. No saborez. No, ¿ves la diferencia? No es que dice no sabores. Entonces hay que comer comida fea. O sea, si la hermana prepara, si usted prepara comida rica, está pecando. Porque la Biblia dice no gustes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando de contexto. Entonces, cuando dice el apóstol Pedro, varones israelitas, eso no está ahí gratis, hermanos. Eso no está ahí gratis. No es porque a Lucas dijo, voy a ponerle israelitas. No. Tiene una razón de ser lo que está ahí escrito. ¿A quién se le escribió? Bueno, ¿a quién se dirige el apóstol Pedro? Pedro se dirige a los varones israelitas. ¿Por qué? Bueno, porque el avance del evangelio lleva un proceso. Y en ese proceso hay un grupo, hay una nación, hay un pueblo al que se le está dando ¿qué? Prioridad. Y es lo que dice Pablo en Romanos 1:16. El evangelio es el poder de Dios. ¿A quién primero? Al judío primeramente. ¿Qué significa primeramente? Yo fíjese que hubo un tiempo donde yo leí eso primeramente y no daba pie con bola. O sea, pues primeramente. Pero acá en el libro de los Hechos vemos esa realidad. Hechos capítulo 2, judíos. Hechos capítulo 3, varones israelitas, puro judío. ¿Por qué? Porque el evangelio es primeramente al judío primeramente. ¿Y por qué al judío primeramente? Porque Dios lo puso en esa posición. Porque ya desde los profetas se había anunciado que Dios iba a hacer un pacto con ¿quién? ¿Qué dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante?
He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de ¿quién? De Israel. ¿Y con la casa de? Entonces, ¿con quién? Entonces a ellos primero, hermanos. Así era el plan. No podía salir Pedro y los apóstoles a predicarle primero a los griegos. No. Ajá. De ahí vienen las escrituras y toda esta cosa. Pero la profecía es que el pacto iba a ser ofrecido en primer lugar a los judíos. Y ellos iban a cuidar la palabra y de ellos iba a salvar. Exacto. Por eso es que ellos se les ofrece lo que podría decirse una segunda oportunidad. Tuvieron su oportunidad cuando vino Jesús. Pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo mataron, lo crucificaron. Y Jesús dijo, Señor, no les tomes en cuenta, ¿qué cosa? Este pecado. Bien, vamos a llevarles, ¿qué cosa? El evangelio. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, hay una transición, más o menos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, haciéndose más marcada en el capítulo 15, ¿verdad? Pero el capítulo 10, ¿alguien sabe qué pasa en el capítulo 10 de Hechos? A los gentiles. Ve cómo ya ahí ya empieza. ¿Y qué dice Pedro? No quiere él, no quiere. Y le muestra al Dios la visión. Señor, dice, no voy a comer esa cosa. Nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Lo que yo, esto y esto y esto otro, ¿va? Y cuando ya va Pedro allá, no temas ir con este hombre. Van a venir por ti, ve, dale, ve con ellos, dale. Y ahí va, hermano. Pero es un gentil. Y él nunca ha entrado a casa de gentiles, ni mucho menos comer con ellos. Y sin embargo entra porque Dios lo empuja, lo mueve, lo lleva. Y entonces va y bueno, se acerca y empieza a predicar, ¿verdad? Pero yo creo que Pedro, hermano, ese está sumamente nervioso. Una predicación ahí, nervioso él porque sabe cómo le va a ir con sus familiares, con los hermanos judíos, con los de Jerusalén. Y está predicando, pero en eso, ¿qué pasa? Él cumplió con lo que Dios le dijo y Dios hace el resto. ¿Y qué hizo Dios? Cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y entonces los judíos que iban con él se sorprendieron y dijeron, y dijo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Se quedaron callados. Y mandó, ¿qué cosa? Bautizar. Y ahí comienza un quiebre, hermanos. Ahí comienza un quiebre. Porque ya él llega a Jerusalén, los ancianos lo cuestionan, y entonces él empieza a dar testimonio de lo que ocurrió allá. Y al final de la explicación dice que los judíos, los ancianos, se llenaron de gozo y alegría porque Dios había concedido arrepentimiento para vida también ¿a quién? A los gentiles. Ahí empieza la cosa. Ahí va la transición. Pero por lo pronto, no se sorprendan de que en Hechos 3, el apóstol Pedro dice, varones israelitas. Bien, vamos a profundizar un poco más en eso para ver lo que hay detrás con respecto a lo que dicen los profetas acerca de esta transición en el libro de los Hechos. Y ahí nos vamos a quedar. Márquele ahí, Hechos, capítulo 3, versículo 11. Ahí nos quedamos. Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador, que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven que este momento no sea como el viento, que se quede grabado en tu corazón. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Ven y dame tu mano, ven a cantar.
cantar. Hazme sentir, hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano.